Y seguimos con más de la... No estamos en entremés, estamos en lo que no sabías. Y estamos platicando de la ansiedad. A mí me provoca mucha ansiedad caminar sola en la madrugada o andar sola en la noche por sucesos que me ocurrieron en el pasado. Una quedaba cerca, más o menos, donde yo trabajaba. Y llevaba mi celular porque estaba escuchando música. Y veía que un tipo me seguía y así como que le sacaba la vuelta y después no lo vi y después estaba enseguida de mí y me jalaba el celular y yo no se lo quería dar y así estábamos y a final de cuentas pues se llevó mi celular, yo grite y grite, ¿no? Y en la esquina me acuerdo que había un señor de esos que barren, un barrendero y nadie hizo nada. Le dije a un policía después que me encontré y tampoco vi que hicieran nada al respecto y así, ¿no? Nada más fue el susto y el coraje y la frustración de que se llevaba mi celular. En otra ocasión, salí del trabajo, iba acompañada, íbamos caminando y estaba como muy oscuro, pues de esas que hace el cambio de horario y que, o sea, es temprano, pero ya está bien oscuro. Y no había como mucha gente en la calle y vamos caminando y volteo y digo, ¿están asaltando? Era una farmacia. Nosotros nos quedamos así como mi compañero y yo, como tratando de analizar lo que estábamos viendo y después vimos cómo salieron corriendo y subieron un carro y se fueron. Y nosotros nos quedamos, sí, estaban asaltando. Caminamos un poquito más y de repente llega un carro y se estaciona y nos pregunta sobre una calle y mi compañero le dice la ubicación, cómo se puede ir. Entonces abren la puerta del carro, eran 4 sujetos jóvenes y dijeron, ya valieron madre. Mi compañero sale corriendo y me deja ahí sola. Y así es como que se te nubla la mente, no sabía qué era lo que estaba pasando. Yo sentía que todos estaban aquí conmigo, pero no. Nada más estaba uno de los asaltantes tratando de jalar mi bolsa y yo no se la quería dar y a final de cuentas la rompió y pues me la quitó. Ya llevaba pues todas mis cosas. Y de repente volteo. Porque como no le quería dar la bolsa, el fulano sacó una pistola, me pegó en la cabeza. Y de repente llegan los otros tipos, se suben al carro y se van. Y es cuando así de repente ves todo, ¿no? Que era lo que estaba pasando. Y la gente estaba ahí. O sea, era una calle, la gente estaba estacionada así como en shock, pero nadie hacía nada y nada más veían la escena. Nada más un chico que iba en una moto me preguntó, ¿estás bien? Llega mi compañero, veo, le abrieron donde está la rodilla y toda la piel se le alzaba. Ya íbamos llegando a mi casa y un señor nos vio y le habló a la policía. La policía se tardó como 1 hora en llegar. Mandaron una ambulancia, pero la ambulancia nos quería cobrar un dineral por llevarnos a hacer curación. Y me da mucho miedo andar en la calle en la madrugada o en la noche, porque siento que cualquier persona que se está acercando a algún carro, alguna moto, me pueden hacer algo. Y es como un trauma y mucho miedo. Me da mucho miedo andar sola en la madrugada y en la noche. Y esto es ansiedad por un suceso del pasado que lo traes al presente. Es lo que comentaba en el segmento pasado sobre estos aspectos que estamos manejando, el por qué te provoca la ansiedad, qué situación viviste para que tú sientas ese miedo que lo estás llevando a tu presente. Te voy a mencionar algunos trastornos que te provocan la ansiedad. El trastorno de ansiedad por separación. En este tipo de trastorno, el menor tiene un miedo intenso de separarse de las personas que le cuidan, por temor a que les pase algo y no los vuelva a ver. Por ejemplo, cuando un menor se pone nervioso cada vez que su madre se va de casa, aunque se quede con el padre, se pone a llorar y a chillar y dice que a la madre le puede pasar alguna cosa mala por la calle o tener algún accidente. Aún así, acepta ir al colegio y los padres deben ser muy puntuales cuando lo van a recoger a la salida. Mi hija tiene un bebito, todavía no camina y ella cuando se pone a hacer actividades a veces lo deja así como solito. Y yo le digo, no, o sea, ella se espera porque está llorando. Le digo, es que te tiene que ver, por ejemplo, si estás lavando, para que él te esté viendo y sepa que estás ahí. Porque al momento en que lo dejan solo y él no sabe qué está pasando y escucha silencio, piensa que lo abandonaron, que lo dejaron y se pone a llorar por la angustia de que se quedó solo. Entonces, si ustedes también tienen un bebito, tengan conciencia, no los dejen solos. Ellos no saben que ustedes están lavando, que están barriendo. Si no los ve, él piensa que lo abandonaron. Tenemos también la fobia específica cuando una persona tiene un miedo intenso a algún objeto, habla con otras personas, tiene miedo de hacer alguna cosa que le deje en ridículo y que los otros piensen cosas negativas sobre ella.
En estas situaciones la persona suele ponerse roja y al darse cuenta de esto aún se pone peor. Esto, por ejemplo, cuando vas a exponer, te entra un miedo a saber que tus compañeros te están viendo y no sabes si te están juzgando y te pones nervioso y te pones rojo y esto te provoca más ansiedad. Tenemos el trastorno de pánico. El ataque de pánico se define como un episodio de ansiedad repentino e intenso que se acompaña de sensaciones físicas desagradables, palpitaciones, sensación de ahogo, mareos, etc. Y de pensamientos que suelen ser catastróficos, miedo a perder el control o a morirse, entre otros aspectos. Con frecuencia, el trastorno de pánico se da de manera conjunta con la agorafobia. Sería el caso de una persona que nota malestar y ansiedad en situaciones en las que piensa que se puede llegar a desmayar cuando va en el metro, el autobús, en calles céntricas, con mucha gente que le obliga a no coger el transporte público y a necesitar ir siempre acompañada. Tenemos también la agorafobia. La persona tiene de forma habitual miedo a sentir sensaciones de ansiedad, de que el corazón le vaya rápido o de sudar mucho. Cuando está en algunas situaciones, por si no puede marcharse o pedir ayuda si lo necesita. A consecuencia de esto, las personas suelen evitar estas situaciones como coger el transporte público, ir a un concierto o a un restaurante, y sería el caso, por ejemplo, de una persona que nota mucho malestar y ansiedad porque piensa que se puede llegar a desmayar cuando sube al metro o al autobús, lo que le obliga a bajarse antes de llegar a la parada. Al final opta por no coger el transporte público. Tiene una sensación similar cuando se va de compras o por la ciudad donde hay multitud de gente. Tenemos el trastorno de ansiedad generalizada cuando una persona se preocupa todo el tiempo por diversas cosas del día a día, por ejemplo, por el colegio, el trabajo o por la salud de sus hijos, hasta el punto de estas preocupaciones que afectan el sueño, la capacidad de concentración o la persona se siente muy tensa o fatigada. Sería el caso de una persona que siempre ha sido muy sufridora, que desde pequeña se ha mostrado preocupada por si sus padres iban bien de dinero o si morirían. Y desde que ha comenzado a estudiar, las preocupaciones han ido creciendo. Sobre todo se preocupa por si podrá aprobar y pasar el curso, y también por si los amigos lo dejan a un lado cuando les dice algo inconveniente. Todo esto hace que le cueste dormir y está en constante tensión. Pues estos son algunos ejemplos de ansiedad. Creo que tengo todos. Vamos a escuchar a Enrique Iglesias con Cuando me enamoro. Ya casi estamos para despedirnos. No te desconectes del semáforo.